A veces, el destino se esconde en los lugares más ruidosos. Coincidimos en una fiesta donde no conocíamos a nadie, dos desconocidas entre un mar de gente. Y sin saberlo, estábamos a punto de encontrarnos con el único silencio que realmente importa, el de sentirse en casa con alguien. Esta es la historia de cómo, en medio del ruido, nos convertimos en el hogar de la otra. No conocía a nadie. Ni siquiera sabía cómo terminé ahí, con un vaso de refresco en la mano y un vestido que elegí más por compromiso que por entusiasmo. Una amiga me había dicho: «Ve, te hará bien salir». Pero la amiga no llegó, y yo no supe cómo marcharme sin parecer descortés. Así que me quedé. La música estaba a todo volumen. Voces mezcladas entre carcajadas, tragos y luces de neón que giraban como si el techo quisiera hipnotizarme. En medio de eso, me sentía como un error de cálculo, alguien fuera de lugar. Me refugié junto a la pared más alejada, donde las sombras de la fiesta apenas tocaban el suelo. Fue ahí donde la vi, también sola, también con cara de «¿por qué vine?». Sus ojos recorrían el lugar con la misma duda que yo tenía pintada en la frente. No bailaba, no hablaba con nadie, solo observaba. Y por un instante, tan pequeño como el parpadeo de una luz estroboscópica, nuestras miradas se cruzaron. Fue incómodo, honesto y fugaz. Volteé de inmediato, como si no lo hubiera notado, pero mi corazón ya la había guardado en algún rincón, como un eco suave entre tanto ruido. Pensé que era una coincidencia y que en unos minutos ella desaparecería entre la gente como una estrella fugaz que se pierde en el cielo de las luces artificiales. Pero no. Cuando fui por otro vaso de agua, porque ni siquiera el alcohol me animaba esa noche, ahí estaba otra vez, justo frente a la mesa de bebidas. Me acerqué y por alguna razón que aún no comprendo, sonreí. ¿También estás atrapada en esta dimensión paralela de desconocidos?, pregunté, como si no hubiera estado ensayando esa línea en mi mente desde que la vi. Ella rió, y no fue una risa forzada, fue suave, con una nota de alivio, como si por fin alguien hablara su idioma. No sabía que venía tanta gente, y menos que conociera a nadie, respondió. Nos miramos, esta vez sin evasivas. Soy Andrea, dije, ofreciéndole mi mano como si fuera una cuerda de rescate. Yo soy Natalia, respondió, apretándola suavemente. Y en ese instante, sin que lo supiéramos, habíamos construido la primera habitación de una casa que ninguna de las dos sabía que estábamos por habitar. Natalia no soltó mi mano de inmediato, y yo no me apresuré a retirarla. Fue un apretón simple, casi tímido, pero de esos que duran un segundo más de lo esperado y cambian el tono de la noche. La fiesta seguía en su ritmo frenético, pero a mi alrededor el volumen pareció bajar. No sé si fue el efecto de los altavoces distorsionados o simplemente el modo en que Natalia me miraba. El bullicio empezó a parecer fondo, porque ahora el centro de todo era ella. ¿Y tú?, me preguntó mientras ambas nos apartábamos un poco de la mesa de bebidas. ¿A quién viniste a buscar? A mí misma, creo, bromeé, encogiéndome de hombros. Ella sonrió. Nos sentamos en un sofá medio vacío, donde un grupo de desconocidos hablaba entre ellos sin notarnos. Era curioso cómo, en medio de tanta gente, una podía sentirse tan a salvo con alguien a quien acaba de conocer. Era como si nuestros silencios se entendieran sin necesidad de romperse. ¿Tú crees en eso de las coincidencias?, me preguntó Natalia mientras cruzaba las piernas y dejaba su vaso en una mesita cercana. No lo sé. A veces pienso que las coincidencias son solo el nombre que le damos a lo inevitable. Ella asintió lentamente, como si eso hubiera hecho clic en algún rincón de su pecho. Su mirada bajó un instante, y luego volvió a mí con una luz que antes no había visto. No pensé que iba a hablar con nadie esta noche. Me cuesta conectar, confesó.
A mí también. Por eso me quedé en la esquina, hasta que te vi. La frase salió antes de que pudiera filtrarla. Me sonrojé de inmediato, pero ella no se incomodó. Al contrario, se mordió el labio, bajó la mirada y soltó una risa discreta. Y yo creí que había sido la única que notó eso. Nos quedamos mirándonos. De cerca, Natalia tenía pestañas muy largas y un lunar diminuto cerca del ojo izquierdo. Su cabello caía en ondas oscuras sobre los hombros y olía a algo fresco, como jazmín. Yo no estaba enamorada, no aún, pero había algo dentro de mí que ya la reconocía como si la hubiese estado esperando desde hace mucho. ¿Quieres salir un momento?, me preguntó de pronto, señalando con la mirada hacia el balcón. Hay demasiada gente, demasiada música y muy pocas conexiones reales, completé. Nos reímos. Sí, la entendía. Como si nuestras almas hubieran hecho un pacto silencioso. Nos levantamos y salimos al aire libre. El balcón no tenía la mejor vista, pero nos regalaba algo invaluable: espacio, silencio, intimidad. ¿Te das cuenta?, dijo Natalia mientras se apoyaba en la baranda. Si hubiéramos venido con más gente, probablemente no estaríamos hablando. No nos habríamos notado. O lo habríamos hecho demasiado tarde. El viento levantó un poco su cabello y ella cerró los ojos como si lo disfrutara. Yo la observé en ese instante sin culpa, sin miedo, y me sentí afortunada. Porque en una fiesta llena de desconocidos, había encontrado a alguien que no quería dejar de conocer. Esa noche, sin decirlo, empezamos a elegirnos. El balcón era estrecho, pero nos bastaba. Nos recargamos lado a lado en la baranda, cada una con las manos entrelazadas sobre el borde de concreto agrietado, como si ese contacto invisible nos diera estabilidad en medio del caos que se oía detrás. ¿Y tú a qué te dedicas?, pregunté, con la voz suave, como si cualquier palabra muy alta pudiera romper lo que estábamos construyendo sin decirlo. Trabajo en una editorial, respondió Natalia, girando levemente hacia mí. Corregimos manuscritos, revisamos autores nuevos. La mayoría de las veces leo historias que nadie más va a leer. Pero tú sí las lees, comenté. Alguien tiene que ver lo invisible para que otros lo valoren. Sonrió. Fue una sonrisa lenta, de esas que no nacen en la boca sino en los ojos. ¿Y tú? Diseño gráfico. Bueno, intento. A veces siento que paso más tiempo dudando de mis ideas que dibujándolas. Natalia rió bajito. ¿Y qué te trajo aquí? ¿La misma casualidad que me empujó a mí? Una amiga que me juró que esto sería una noche necesaria. Al final no vino. Igual que yo, confesó. Me lo propusieron en el trabajo y pensé, ¿por qué no? Nos miramos. Esa frase, ¿por qué no?, resumía todo, y al mismo tiempo abría puertas que ninguna se atrevía aún a nombrar. La conversación fluía sin esfuerzo. Hablamos de libros que nos habían salvado en momentos silenciosos, de canciones que no podíamos escuchar sin cerrar los ojos, de películas que nos habían roto el alma por dentro. Y en todo eso descubrimos pequeñas coincidencias que ya no parecían tan azarosas. ¿Sabes qué es extraño?, dijo ella, con la mirada fija en el horizonte oscuro. No me siento como si te acabara de conocer. Me siento como si ya hubiéramos hablado antes, en otro lugar, en otro tiempo. A mí me pasa lo mismo, dije, casi en un susurro. El aire era más frío ahora, pero no lo sentíamos. Había algo cálido en ese encuentro que no tenía que ver con el clima. Entonces sonó una canción desde dentro. Era una vieja balada, un clásico de esos que suenan como un recuerdo compartido. Natalia la reconoció antes que yo. Cantó bajito unas líneas. Esa canción siempre me ha dado nostalgia.
murmuró, como si me recordara algo que aún no he vivido. Tal vez te está recordando esta noche, le dije. Y por primera vez, nuestras manos se tocaron. Apenas un roce de dedos, como si el universo necesitara confirmar que lo que estaba ocurriendo era real. ¿Puedo decir algo sin que suene precipitado?, preguntó ella, sin apartar su mano de la mía. Claro. Me gusta estar contigo. Mucho. Y no quiero que esta noche se acabe sin saber si nos volveremos a ver. Mi pecho se apretó. No de miedo, de certeza. Entonces no dejemos que acabe, respondí. Y en ese instante ya no éramos dos desconocidas. Éramos dos personas que, sin saber cómo, habían empezado a construir un refugio en medio del ruido. No recuerdo cuánto tiempo estuvimos en ese balcón. Solo sé que cuando decidimos volver a entrar, la fiesta ya parecía otra. O quizás éramos nosotras las que habíamos cambiado. Seguía habiendo risas, pasos apresurados, luces que giraban sin sentido, pero todo sonaba más lejano, más innecesario. ¿Te parece si nos sentamos en otro lado?, le pregunté, sabiendo que lo que necesitábamos no era otra ubicación, sino seguir descubriéndonos. Encontramos 2 sillas en una esquina menos transitada. Nos sentamos frente a frente, nuestras rodillas apenas rozándose, y el murmullo de la música quedaba ahora como un eco lejano. ¿Siempre fuiste así de reservada?, me preguntó, inclinando la cabeza, como si me estudiara con genuino interés. No lo sé. Tal vez no era reservada. Tal vez solo estaba esperando a que alguien me escuchara de verdad. Natalia bajó la mirada, como si esas palabras le resonaran en algún lugar profundo. A veces siento que paso por la vida como una sombra, dijo. Me gusta mirar, entender, pero pocas veces me siento parte de algo. Esta noche me sorprendió porque por primera vez me siento dentro. Yo te veo, le dije, sin pensarlo. Ella levantó los ojos. Había un brillo en ellos que no venía de ninguna lámpara, sino de una emoción contenida. Gracias, susurró. Y luego vino ese momento raro en que ambas sonreímos al mismo tiempo, sin que nadie dijera nada. No fue incómodo, fue cómodo, fue hogar. ¿Qué es lo más tierno que alguien te ha dicho?, me lanzó de pronto, como si quisiera mantener la magia viva. Pensé por un momento. Una vez alguien me dijo que mi risa se parecía a una canción de cuna. Nunca supe si era verdad, pero me hizo sentir querida. A mí, dijo Natalia, con una sonrisa ladeada. Alguien me dijo que mis silencios eran fáciles de habitar. Me hizo llorar. Nos quedamos calladas. Y justo en ese silencio, yo sentí que la estaba habitando, que ella me estaba dejando entrar, que, por alguna razón, no tenía miedo de abrir esa puerta. No hubo promesas, no hubo caricias aún, pero había miradas que se prolongaban, gestos que hablaban, pausas que decían más que muchas conversaciones. ¿Te gustaría caminar? Afuera, lejos del ruido, pregunté al final. Ella asintió sin dudar. Sí, me gustaría caminar contigo. Y nos levantamos, como si fuera lo más natural del mundo. Mientras cruzábamos la sala llena de gente, supe que no importaba ya la fiesta, ni quién nos había invitado, ni cuántas canciones quedaban por sonar. Lo importante estaba justo a mi lado, en forma de mujer con alma de libro abierto. Y yo tenía todas las ganas de seguir leyendo. Salimos de la casa sin mirar atrás. La calle estaba tranquila, dormida bajo las farolas amarillas que tintineaban como luciérnagas. El contraste era absoluto, del ruido que llenaba hasta los huesos, al susurro amable de la noche. Caminamos en silencio durante varios minutos, y no fue incómodo, al contrario, era un silencio lleno, de esos que no piden explicaciones, que no incomodan, que no pesan. Era un silencio compartido. ¿Te pasa que a veces
¿No necesitas decir nada para sentirte entendida?, preguntó Natalia, rompiendo la pausa como si leyera mi mente. Me pasa ahora, respondí sin dudar. Contigo. Ella bajó la mirada y luego me observó de lado. Se acomodó un mechón detrás de la oreja y suspiró. No sé por qué, pero tengo la sensación de que necesitaba esta noche más de lo que imaginaba. Nos detuvimos junto a una banca vieja, frente a un parque vacío. Nos sentamos. Yo me quité los zapatos de tacón con un suspiro de alivio, y ella se rió. Eso sí fue lo más honesto que he visto en todo el día, dijo. Quitarse los zapatos en medio de la calle. Admiro eso. Admiras pies cansados. Admiro lo auténtico, dijo, mirándome con una ternura sin filtros. Y tú pareces no querer fingir, ni impresionar, solo estás. Y tú me haces querer estar, le respondí. Hubo un segundo en que nuestros rostros se quedaron a medio camino, como si ambos corazones se preguntaran si era muy pronto para un beso o muy tarde para no intentarlo. Pero ninguna de las dos se movió. En cambio, Natalia apoyó su cabeza en mi hombro, sin palabras. Solo eso, un gesto suave, calmo, profundo. Yo cerré los ojos. Y por un momento sentí que el mundo entero se volvía del tamaño de esa banca. No me importaba qué hora era, ni cuánto habíamos hablado, ni siquiera que apenas nos conociéramos. Lo que sentía era real, y eso bastaba. ¿Crees que mañana me sigas queriendo conocer?, preguntó ella, con voz apenas audible. Mañana y todos los días que vengan, dije. Nos quedamos así, sin mirar el reloj, sin planear el futuro, sin temer al pasado, solo sintiendo. Y ahí, en una calle cualquiera, en medio de la madrugada, supimos que la fiesta no había sido un error, había sido un puente, un pequeño milagro disfrazado de ruido. Porque lo importante no fue coincidir en una fiesta donde no conocíamos a nadie, fue que, en medio de todo eso, nos encontramos. Y no queríamos soltarnos. La madrugada se estiraba como una canción lenta, de esas que no quieres que terminen. Natalia seguía recostada sobre mi hombro, y yo no me movía. Sentía que cualquier gesto brusco podía romper algo sagrado. Nunca había sentido tanta calma con alguien, susurró de pronto, sin levantar la cabeza. Yo tampoco. Es raro, ¿no? Cuando te das cuenta de que lo que creías conocer del amor era apenas un ensayo. Ella se incorporó un poco, lo justo para verme a los ojos. Sus pupilas estaban dilatadas, no por el alcohol ni por la noche, sino por el asombro. Ese asombro puro que se siente cuando te reconoces en otra persona. ¿Sabes qué pensé cuando te vi por primera vez allá adentro?, me preguntó. ¿Qué pensaste? Que parecías fuera de lugar, pero no de una forma triste. Parecías de otro sitio, como si no fueras parte del ruido, sino algo distinto que brillaba entre tanta sombra. Y me quedé mirándote porque supe que si no lo hacía, iba a arrepentirme después. Tragué saliva. A veces, las palabras más simples son las que más golpean. Yo también te miré, le confesé. Pensé que no tenía sentido estar ahí hasta que te vi. Y entonces el lugar cambió. Se acercó un poco más. Nuestros rostros ahora estaban a escasos centímetros. Sus labios entreabiertos, los míos temblando apenas. Pero no fue un beso lo que ocurrió. Fue algo más tierno, más lento. Apoyó su frente contra la mía. Cerramos los ojos y respiramos juntas. Ese gesto, tan íntimo, tan sereno, valía más que cualquier beso impaciente. ¿Tú crees que las almas se reconocen?, preguntó. Sí, pero solo cuando están listas. Entonces, ¿será que la mía te estaba esperando?
Abrí los ojos y la miré, con toda la honestidad del mundo. Sí, Natalia, y la mía también te esperaba. Solo que no lo sabía. El silencio que siguió fue cálido, y fue entonces cuando nuestros labios, finalmente, se encontraron. No fue un beso impulsivo, fue un acuerdo silencioso, un «te siento», sin decirlo, un «estoy aquí», con sabor a refugio. Duró apenas segundos, pero nos dejó temblando, no de nervios, sino de verdad. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó ella con una sonrisa dulce, con la voz todavía temblando. «Caminar, hablar, reír, ir despacio, no huir». «¿Y si esto se vuelve algo importante?». «Entonces tendremos algo importante», respondí, acariciando su mejilla. Natalia se acomodó de nuevo en mi hombro. No hacía falta decir más. Habíamos coincidido en una fiesta donde no conocíamos a nadie. Pero ahora, en esa banca fría y esa madrugada tibia, yo sentía que finalmente estaba en casa. Porque el hogar, entendí esa noche, no siempre tiene paredes. A veces tiene nombre, y el suyo era Natalia. No sé en qué momento decidimos caminar hasta que amaneciera, pero lo hicimos. Como si el mundo se hubiera vuelto una carretera vacía, hecha solo para nuestros pasos. Las calles, antes ruidosas y ocupadas, estaban ahora vacías, con el cielo pintándose en tonos naranja y azul. Ese silencio del amanecer, ese momento en que la ciudad apenas bosteza, nos envolvía como una cobija ligera. ¿Tienes hambre?, le pregunté mientras pasábamos frente a una panadería que apenas abría. «Muero de hambre», dijo, llevándose una mano al estómago y riéndose con esa risa baja que ya empezaba a hacerme adicta. Compramos 2 cafés, pan recién horneado y nos sentamos en la acera, como si no existieran ni normas ni prisa. Y ahí, compartiendo un cuernito y el vapor que escapaba de los vasos, sentí que había algo sagrado en esa sencillez. «Esto parece un sueño», dijo Natalia, limpiándose un poco de azúcar de los labios. «Y no quiero despertar». ¿Y si no es un sueño? ¿Y si solo es lo que pasa cuando dejas de correr? ¿Y si te conocí justo cuando estaba lista para dejar de correr?, respondió ella, mirándome de frente. Me quedé callada. No por falta de palabras, sino porque sentía que cualquier cosa que dijera rompería esa pureza. Después del café, seguimos caminando sin dirección. Nos detuvimos frente a un parque que empezaba a llenarse de gente madrugadora. Corredores, personas paseando perros, madres con carriolas. El mundo volvía a activarse. Pero nosotras seguíamos en otra frecuencia. ¿Te gustaría que intercambiáramos números?, preguntó Natalia de pronto, como si le costara decirlo, como si tuviera miedo de romper el encanto con algo tan práctico. Sí, pero antes quiero prometerte algo. Ella alzó una ceja, curiosa. Quiero prometerte que si nos volvemos a ver, no va a ser porque nos sentimos solas, ni porque no tenemos otra opción. Va a ser porque queremos, porque lo elegimos. Natalia me miró como si le acabara de quitar un peso invisible de los hombros. Asintió con una sonrisa pequeña, pero profunda. Eso es justo lo que quiero. No llenar vacíos. Quiero compartir lo que ya tengo. Nos pasamos los números. Lo hicimos sin nervios, sin juegos ni esperas, sin estrategias de seducción ni poses. Como quien deja una llave sabiendo que no está regalando la casa, sino ofreciendo la posibilidad de entrar. La mañana se volvió luminosa. Yo no sabía si era el sol o la forma en que ella caminaba junto a mí, como si el mundo no pudiera dañarnos. ¿Y ahora qué?, preguntó. Ahora, cada quien a su casa. Pero prometámonos algo. ¿Qué cosa? Que esta historia no se va a quedar solo en una noche bonita. Hecho, dijo ella,
y entrelazó sus dedos con los míos, por primera vez sin timidez. Nos abrazamos. No fue largo, no fue teatral, fue solo necesario. De esos abrazos que se dan cuando una parte de ti ya se quedó con la otra persona. Nos despedimos en una esquina cualquiera, y mientras la veía alejarse, supe con certeza algo que nunca antes había sentido. No se trataba solo de volver a verla. Se trataba de construir algo, y ese algo acababa de empezar. Pasaron 3 días. 3 días en los que nuestros mensajes iban y venían sin interrupciones. No eran textos largos ni intensos. A veces solo eran líneas sencillas. Soñé con alguien que se reía como tú. Oh, hoy vi una taza de café y me acordé del amanecer contigo. Y sin darnos cuenta, esos pequeños mensajes fueron como piedras suaves que marcaban el camino hacia algo más profundo. ¿Te gustaría vernos este viernes?, me escribió ella una noche. Sí, esta vez en un lugar donde no haya ruidos, le respondí. Donde tú estés ya no hay ruido, contestó, y supe que eso era todo lo que necesitaba. Nos encontramos en un pequeño café de techos bajos, mesas de madera y música suave. Había una ventana junto a nuestro lugar, y la luz del atardecer caía justo sobre sus mejillas. Se veía diferente, y al mismo tiempo igual, más serena, más segura, como si haberse encontrado también la hubiese cambiado un poco por dentro. ¿Te parece raro que esto no se sienta como una primera cita?, me preguntó, removiendo su bebida con la cuchara pequeña, sin mirarme aún. Number Me, parece que estamos retomando algo que ya empezó. Solo estamos poniéndole nombre. Ella levantó los ojos, y ahí estaba esa forma suya de mirarme, como si dijera gracias, sin necesidad de decirlo. Hablamos durante horas, esta vez no sobre lo que nos gustaba, sino sobre lo que habíamos perdido. Nos compartimos nuestras versiones más rotas, nuestras cicatrices. Una vez amé a alguien que me hizo sentir invisible, dijo Natalia, mirando hacia la taza vacía. Y desde entonces le temo a que me miren demasiado, o que no me vean en absoluto. Tomé su mano con cuidado, como si fuera cristal. Yo te veo, incluso cuando tú dudas de ti, especialmente ahí. Ella cerró los ojos y respiró profundo. No dijo nada, pero su pulgar acarició el dorso de mi mano, como respuesta. Después del café, caminamos por un parque iluminado. Nos detuvimos frente a una fuente pequeña y nos sentamos en el borde. El sonido del agua nos envolvía como un susurro. ¿Puedo abrazarte otra vez?, preguntó. Asentí. Y esta vez no fue un abrazo de despedida ni de promesa. Fue uno de pertenencia. Y sin palabras, nuestras frentes volvieron a tocarse, como en la madrugada aquella, pero ahora no era por necesidad, era porque lo elegíamos. ¿Te das cuenta?, susurró. Ya no me da miedo decir que me gustas. Yo tampoco tengo miedo, respondí. No contigo. Nos quedamos ahí, bajo las luces tenues, sabiendo que algo dentro de nosotras ya había cambiado para siempre. No sabíamos si esto duraría semanas, meses o toda una vida, pero lo que sí sabíamos era que esto, lo que estábamos empezando a construir, era real, y que ninguna de las dos estaba dispuesta a soltarlo. Desde aquella tarde en el parque empezamos a vernos con frecuencia, no porque lo planeáramos como una agenda, sino porque cada día que pasaba sin vernos se sentía como un día que no terminó de completarse. Nos enviábamos mensajes sencillos cada mañana. Un ¿dormiste bien? Un soñé contigo, aunque no me acuerdo qué. Un ¿hoy nos encontramos? Y casi siempre la respuesta era sí. ¿Sabes qué disfruto más?, me dijo Natalia una noche, mientras cenábamos en mi departamento. Que nunca sentimos la obligación de hacer cosas grandiosas. Solo estar contigo ya es suficiente.
Es que contigo aprendí que no todo amor necesita explosiones, le respondí. A veces lo más bonito es saber que hay alguien al otro lado que piensa en ti cuando compra pan. Ella rió, con esa risa que hacía que todo lo demás se callara. Hoy, cuando salí del trabajo, vi una pareja mayor tomados de la mano. No hablaban, solo caminaban lento. Pensé en nosotras, en cómo me gustaría que el tiempo pasara así de lento si te tengo al lado. Mi pecho se llenó de algo tibio, dulce, amor, tal vez, o una forma de paz que nunca antes había sentido. ¿Sabes qué me da miedo?, preguntó ella, en voz más baja. Que esto sea demasiado bueno para durar. Tomé su mano, la apreté despacio. No hay que tener miedo a lo bueno, hay que cuidarlo, y lo estamos haciendo. Los días con Natalia empezaron a tomar forma de costumbre, no una rutina aburrida, sino una constancia serena. A veces cocinábamos, a veces veíamos películas que no terminábamos porque hablábamos durante horas, a veces solo escuchábamos música acostadas en el suelo, sin necesidad de más. Una noche, después de ver llover desde la ventana por casi una hora, ella dijo algo que me atravesó. A veces creo que llegaste a mi vida como una respuesta a una pregunta que no sabía cómo formular. No supe qué decir, solo la abracé, porque entendía perfectamente esa sensación. Yo también la había estado esperando sin saberlo. Los fines de semana se convirtieron en nuestras pequeñas escapadas. Una vez fuimos a una librería antigua, otra vez a un museo. Una tarde caminamos sin rumbo y terminamos viendo el atardecer desde un puente. ¿Puedo pedirte algo?, me dijo mientras mirábamos el cielo tornarse violeta. Lo que quieras. No dejemos que esto se vuelva algo automático. Si algún día sentimos que estamos en piloto automático, recordemos esta tarde, este cielo, este silencio bonito. Hecho. Pero no creo que me pase, le sonreí. No contigo. La besé ahí mismo, sin necesidad de más palabras. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita esfuerzo, solo presencia. Y nosotras estábamos más presentes que nunca. No hubo un ¿quieres ser mi pareja?, entre nosotras. No lo necesitábamos. Lo que teníamos creció con tanta naturalidad que un día simplemente dejamos de despedirnos con un «nos vemos luego» y empezamos a decir «¿te quedas esta noche?», como si siempre lo hubiéramos hecho. Una noche, después de una cena sencilla en su departamento, arroz con verduras y pan tostado, nos quedamos en el sofá con una frazada encima, escuchando música en silencio. A mitad de una canción, ella se acomodó más cerca de mí y me preguntó: ¿Tú también sientes que ya no sabes cómo era tu vida antes de esto? La miré, acariciando su cabello con los dedos. Sí, no porque la haya olvidado, sino porque la vida de antes ya no se siente mía. Ella sonrió y cerró los ojos. Me di cuenta entonces de que tenía pequeñas pecas en las mejillas, como diminutos puntos de historia que me faltaba conocer. A veces me cuesta creer que esto sea real, dijo, sin abrir los ojos. Estoy acostumbrada a que las cosas buenas se vayan. Pues acostúmbrate a que me quede, le respondí. El silencio se llenó de una ternura que dolía de tan hermosa, y ese dolor dulce se convirtió en una constante en los días que siguieron. Natalia empezó a dejar una muda de ropa en mi cajón. Yo empecé a dejar mi cepillo de dientes en su baño. Las llaves se compartieron sin ceremonia. Las mañanas empezaron a parecer menos caóticas con café compartido y abrazos antes de salir. Un día me desperté y la vi de pie, con una camiseta mía puesta, preparando café. Se giró al notar que la miraba y, sin decir nada, me lanzó un beso al aire. Sentí un nudo en la garganta. No era tristeza, era algo más profundo, algo como gratitud. ¿Estás bien?, preguntó al notar mis ojos aguados. Estoy feliz, pero de esa forma que asusta, porque uno no sabe cómo sostener algo tan bonito.
Se acercó, me abrazó y susurró: «Sostengámoslo juntas. Yo también tengo miedo, pero contigo se siente distinto». Aquella mañana hicimos el desayuno en silencio, pero cada pequeño gesto, servir la mermelada, pasar la sal, rozarnos las manos sin querer, era una forma de decir «te quiero», sin necesidad de pronunciarlo. Por fin entendí que el amor no siempre llega gritando. A veces entra en puntillas, se acomoda en un rincón y, sin que te des cuenta, empieza a llenar todos los espacios que creías rotos. Con ella, yo ya no me sentía fragmentada. Con ella, cada día tenía sentido, incluso los más simples. Y yo empezaba a imaginar un futuro. No uno de cuentos, sino uno real, uno donde nos eligiéramos incluso cuando la vida no fuera fácil. Uno donde, pase lo que pase, nunca volviéramos a sentirnos solas en medio del ruido. No todo fue perfecto. Una tarde cualquiera, después de una jornada agotadora, Natalia llegó a casa en silencio. Yo había cocinado algo ligero, encendí una vela con olor a vainilla. Su favorita y tenía puesta la playlist que siempre nos acompañaba. Pero cuando abrió la puerta, no sonrió como solía hacerlo. No dijo nada, solo dejó su bolso, se quitó los zapatos y se sentó en el sofá mirando al vacío. Me senté a su lado, sin preguntar. Le tomé la mano. «Hoy fue de esos días», dijo finalmente, «en los que siento que todo me pesa más de lo que debería, que lo que hago no es suficiente, que no alcanzo». Su voz era baja, temblorosa, no lloraba, pero el dolor estaba ahí, contenido detrás de la garganta. «Te entiendo», le dije. «Yo también tengo días así, donde hasta el aire parece más denso». «¿Y qué haces?» «Te busco». Entonces se giró hacia mí y se quebró, no con gritos, con lágrimas suaves, de esas que brotan lento porque vienen de muy adentro. La abracé con fuerza. Dejé que llorara en mi cuello, la mecía, como si fuera una forma de recordarle que no estaba sola. «A veces temo que esto sea demasiado bueno y que me lo voy a arruinar sola», murmuró. «Tengo miedo de decepcionarte». La separé suavemente para mirarla a los ojos. «¿Sabes qué es lo único que me decepcionaría? Que creas que tienes que ser perfecta para quedarte». Natalia asintió con los ojos enrojecidos. La besé en la frente. Esa noche cenamos sin apetito, pero juntas. Dormimos entrelazadas, sin más ruido que la respiración compartida. Fue una noche difícil, pero también una noche importante, porque el amor no solo se prueba en los amaneceres suaves o en los cafés compartidos. El amor verdadero también se sostiene en las noches pesadas, en los silencios dolorosos, en las dudas que solo pueden ser contenidas con paciencia. Desde entonces, cuando alguna de las dos tenía un mal día, simplemente decía: «Hoy tengo ruido». Y era la clave. La manera de decir: «Hoy no sé cómo explicarlo todo, pero necesito que me abraces más fuerte». Y nunca fallábamos. A veces solo nos acostábamos en el suelo, una al lado de la otra, mirando el techo, dejando que el tiempo pasara sin hablar. Y otras veces, una preparaba té, mientras la otra lloraba en silencio. Y eso bastaba. Porque así como coincidimos en una fiesta donde no conocíamos a nadie, también elegimos quedarnos, incluso cuando el ruido regresaba. Pero esta vez ya no nos asustaba, porque ahora lo enfrentábamos juntas, y juntas el ruido se volvía más leve. Fue una tarde nublada, de esas que huelen a lluvia sin llegar a mojar. Natalia me estaba esperando en su edificio, sentada en la escalinata con una bolsa de papel entre las manos. Al verme, se levantó de golpe, nerviosa. «Tengo algo para ti», dijo, con los ojos brillando. Me tendió la bolsa. Dentro había una libreta de tapas duras, sencilla, sin adornos. Cuando la abrí,
descubrí que en la primera página había escrito: «Aquí quiero guardar lo que somos, porque tengo miedo de que un día se me olvide cómo comenzó todo y no quiero olvidar». Me quedé en silencio. Sentí un nudo en el pecho, de esos que no se deshacen con palabras. La abracé fuerte. No supe si estaba agradeciéndole o sosteniéndome para no quebrarme. ¿Y si escribimos en ella juntas?, le propuse, como una memoria compartida, una especie de diario para cuando vengan días grises. Ella asintió, con una sonrisa tan dulce que me hizo querer besarla ahí mismo, aunque estuviéramos frente a la calle. Y así empezamos, a escribirnos cartas en páginas sueltas. A veces eran líneas torpes, a veces confesiones. Otras veces, listas de canciones, frases que nos dijimos sin querer, o dibujos mal hechos de cosas cotidianas. Nuestras tazas, nuestras sombras en el suelo, nuestras manos entrelazadas. Una noche, mientras escribíamos sentadas en la cama, Natalia se detuvo de golpe. Me miró con una seriedad inesperada. «Te amo». No lo dijo en un susurro, no lo dijo en un momento perfecto. Lo dijo cuando ambas teníamos el cabello desordenado, con pijamas diferentes, con restos de palomitas en el suelo. Y por eso fue perfecto. No respondí de inmediato. Cerré la libreta, la dejé a un lado y me acerqué a ella. «Yo también te amo», dije. «Pero no es un amor de esos que quema o devora. Es un amor que construye, que me hace querer cuidar hasta tus silencios». «Eso es justo lo que siento», susurró, casi con alivio. «Que contigo puedo bajar la guardia sin miedo». Esa noche dormimos abrazadas, como si el mundo fuera más suave de lo que parecía. Y al amanecer, mientras me preparaba un café, Natalia se acercó por detrás, me abrazó por la cintura y apoyó su mentón en mi hombro. «¿Puedo quedarme esta semana entera?», preguntó, casi en broma. «Puedes quedarte todos los años que quieras», le respondí sin pensarlo. Se rió, y su risa se convirtió en el sonido más importante de mi casa. Porque sin darme cuenta, había dejado de buscar un lugar donde pertenecer. Porque ahora entendía que pertenecer no siempre se trata de paredes ni techos. A veces, solo se trata de encontrar una voz que te llame por tu nombre y te haga sentir que ahí, exactamente ahí, es donde comienza tu hogar. Y para mí, ese lugar tenía su nombre: Natalia. Pasaron los meses. De a poco, nuestras cosas comenzaron a mezclarse. Sus libros en mi estantería, mis chamarras en su closet, sus aretes olvidados en el lavabo, mi taza favorita en su cocina. Nada fue planeado, solo sucedió, como si nuestras vidas se hubieran ido enredando despacio, hasta no distinguir bien cuál era cuál. ¿Te diste cuenta que ya no me preguntas si quiero quedarme?, me dijo un día mientras doblábamos la ropa juntas. ¿Y tú te diste cuenta de que ya no me preguntas si puedes quedarte? Nos miramos y reímos. Esa risa suya, esa que me devolvía el alma después de un día difícil, seguía ahí. Pero ahora era también mi casa, mi rutina, mi compañía constante. Poco a poco comenzamos a imaginar un nosotras a largo plazo, no con miedo, con naturalidad. Una tarde, mientras veíamos películas con los pies enredados bajo la manta, Natalia murmuró: «No quiero que esto se vuelva algo que solo recordemos con nostalgia. Quiero que siga creciendo, aunque a veces duela, aunque no siempre sea fácil». Le tomé la mano. La miré con el corazón completamente expuesto. «Yo no quiero una historia de amor perfecta. Quiero una historia contigo, con tus días buenos, con tus silencios, con tus dudas, porque todo eso también es amor, y tú me haces querer quedarme, incluso en los días más grises». A veces, por las noches, leía en voz alta los textos de nuestra libreta compartida, esos pequeños fragmentos que habíamos escrito con torpeza y cariño. Cada palabra
era un hilo que nos unía más. Una noche, en una de las páginas, encontré algo que Natalia había escrito sin decirme. Esta historia empezó en medio del ruido, pero si hoy cayó todo y cierro los ojos, la única cosa que me sigue sonando es su risa. No pude contener las lágrimas. ¿Por qué lloras?, me preguntó, acariciándome la mejilla, porque nunca imaginé sentirme tan elegida, tan vista, tan amada. Y yo nunca pensé que el amor se sintiera así, suave pero firme, como si fuera un puente que te lleva de vuelta a ti misma. Empezamos a hacer planes, viajar a algún sitio al que nunca hubiéramos ido, adoptar un gato, hacer una cena para presentar a nuestras familias. Pero lo más importante no era el futuro, era que lo estábamos imaginando juntas. Una noche, antes de dormir, Natalia me abrazó por la espalda, pegando su rostro a mi cuello. «Prométeme algo», dijo en voz baja. «Lo que sea. Que si alguna vez nos perdemos un poco, vamos a recordarnos cómo empezó esto. Vamos a volver al lugar donde nos encontramos». «¿La fiesta?» «No», dijo sonriendo. «El balcón. El primer silencio que compartimos. Ese fue el inicio real». La besé en la frente, cerré los ojos y le prometí que sí. Porque aunque el mundo cambie, aunque la rutina apriete, aunque el tiempo avance, había algo que ya estaba enraizado en mí. El hogar no es un sitio, es una persona, y la mía dormía abrazada a mi espalda. No todos los días fueron memorables. Hubo lunes grises, martes de tráfico, miércoles de reuniones largas. Hubo días de dolor de cabeza, de lavar platos sin hablar mucho, de llegar tarde y solo desear silencio. Y aún así, en esos días sin fotos, sin publicaciones, sin grandes frases, Natalia estaba. Con una taza de té cuando me dolía el estómago, con una mirada silenciosa cuando sabía que no tenía fuerzas para hablar, con un mensaje breve si salía tarde. «Ya puse agua a calentar, llega con calma». Yo también aprendí a sostenerla en sus tormentas, a reconocer su silencio cargado, a sentarme a su lado sin necesidad de arreglarla, a dejarle notas en la agenda cuando su semana se volvía muy pesada. Uno de esos días la encontré sentada en el suelo, con las piernas cruzadas frente al closet. Tenía en la mano una bufanda vieja. «Era de mi abuela», me dijo sin verme. Hoy la extrañé sin razón. Me vino su olor, su voz, y lloré en el elevador sin que nadie lo notara. Me arrodillé frente a ella, la abracé sin apuro, no dije nada, solo estuve. Ese fue el día en que entendí que no todo amor se demuestra con flores ni cenas, que amar también es quedarse cuando la otra no sabe cómo explicar lo que siente. A veces, por la noche, escribíamos en la libreta frases sueltas, recuerdos, momentos, agradecimientos. Una vez Natalia escribió: «Gracias por no querer cambiarme, por sostenerme sin que me sienta débil, por mirarme como si todavía fuera la chica tímida de la fiesta, aunque ahora conozcas mis cicatrices». Y yo escribí: «Gracias por no irte, por quedarte incluso cuando no brilla nada, por hacer del cansancio un sitio donde también se puede amar». Hubo días de risas, de canciones inventadas en la cocina, de guerras de almohadas sin sentido. Pero los días que más atesoro son esos en que, sin decir mucho, sabíamos que el amor no estaba en lo que hacíamos, sino en cómo lo hacíamos. Con cuidado, con paciencia, con la certeza de que, aún en la rutina, aún cuando el mundo afuera era áspero, nosotras seguíamos siendo hogar. Y así, entre días comunes, fuimos construyendo algo extraordinario, no un cuento de hadas. Una vida real, una que sí dolía a veces, pero que se sentía verdad. Porque amar, lo descubrimos, no es decirlo todos los días.
es demostrarlo incluso cuando el mundo parece no tener ganas. Y cada vez que el ruido regresaba, cada vez que el mundo se hacía pesado, bastaba mirarnos para saber. Nos tenemos, y eso es suficiente. La vida no volvió a ser como antes, porque después de Natalia, los silencios ya no sabían igual, porque después de ella, aprendí que el amor no siempre llega gritando. A veces llega como un murmullo suave entre el ruido. A veces llega en forma de una mujer que no conoces, pero que al mirarla, parece que siempre ha estado ahí. Un año después de aquella fiesta donde no conocíamos a nadie, volvimos al lugar, no por nostalgia, sino por instinto. Natalia me tomó de la mano mientras mirábamos la puerta de aquella casa. «Aquí comenzó todo», dijo en voz baja. «Sí». Aquí empezó a callarse el ruido. ¿Te acuerdas lo perdida que me sentía esa noche? Y yo me sentía invisible, le respondí. Y ahora, dijo, apretando mis dedos ahora te veo con tanta claridad que no sé cómo no te vi antes. No entramos, no hacía falta. Nos dimos un beso corto, como una firma discreta en la última página de un libro hermoso. Volvimos a casa, a nuestra casa, donde ya teníamos plantas que se morían si no las regábamos, donde la libreta estaba llena hasta la mitad, donde el perchero tenía 2 chamarras colgadas una sobre otra, como si también quisieran abrazarse. Esa noche, mientras Natalia dormía con el brazo extendido sobre mi cintura, me quedé despierta unos minutos, mirándola. Y entendí. La vida nos había cruzado por accidente, pero quedarnos fue una decisión, una que tomamos cada día, en cada desayuno compartido, en cada gesto mínimo, en cada discusión resuelta con respeto, en cada hoy tengo ruido y cada aquí estoy. Porque el amor no fue la fiesta, ni el beso en el balcón, ni siquiera los días perfectos. El amor fue saber que, en medio del ruido, elegimos escucharnos, una y otra vez. El amor fue construir una casa con palabras suaves, con silencios habitados, con promesas que no necesitaban testigos. Y al final, lo que empezó siendo una coincidencia, se volvió elección. Una que repetiríamos cada día, incluso si el mundo se volvía a llenar de ruido, porque ya sabíamos cómo encontrar el silencio juntas. Y porque, desde aquella noche, desde aquel instante preciso en que 2 miradas se cruzaron sin planearlo, descubrimos algo que aún nos sostiene. Nosotras somos el hogar de la otra, y el ruido por fin dejó de dar miedo.